Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Era Verde. El día de hoy vamos a hablar sobre las proyecciones en materia socioambiental que podemos hacer a partir de los resultados que arrojaron las elecciones presidenciales y de diputados y diputadas que se realizaron el día de ayer. Para hablar de este tema hemos invitado a Yamilet Astorga, quien es coordinadora general del Programa de Gestión Ambiental Integral de acá de la UCR. ¿Cómo está, Yamilet? ¿Cómo le va, Nelson? Muy bien, muchas gracias por asistir al día de hoy. Y bueno, les queremos recordar en casa que el programa de hoy es en vivo, así que pueden hacer sus consultas o comentarios al teléfono 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Yamilet, empecemos con lo más obvio. A nivel de elección presidencial, vamos a ir a una segunda ronda entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana. Veamos qué proyecciones podemos hacer de estos dos partidos de acuerdo no solo a sus planes de gobierno, sino también a lo que les ha antecedido en sus gestiones, ¿verdad? El Partido Liberación Nacional, que justamente viene siendo, ¿verdad?, parte de la presidencia de este gobierno, ha tenido muchos problemas ambientales, la trocha, por ahí también el tema de la refinería china, que preocupa mucho al sector ambiental. También tenemos lo de la extracción de gas en parques nacionales. De geotermia, sí, de geotermia. Entonces, ¿qué podemos concluir, digamos, del Partido Liberación Nacional? ¿Qué podemos esperar de este partido? Sí, es muy importante lo que decís, o sea, en realidad uno no necesariamente tiene que quedarse solo en los planes, porque en los planes se puede decir mucho, sino realmente cuál ha sido el quehacer, ¿verdad? Cuál ha sido la gestión propiamente, digamos, en este caso, no solamente del gobierno, ¿verdad?, que tenemos la administración actual, sino también, digamos, la gestión que han hecho los diputados al menos de estos dos partidos, ¿verdad? Bueno, en realidad sí, es muy preocupante, o sea, la temática ambiental en Costa Rica ha sido como el pañito dominguear, ¿verdad?, de las últimas administraciones, principalmente para captar fondos del exterior, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la carbono neutralidad, o sea, el país ha logrado captar fondos para esto, y inclusive el país entra dentro de los rankings a nivel internacional de desempeño ambiental, cosa que en los últimos años, o sea, quedamos como en quinto lugar, ahora estamos en un lugar peor, ¿verdad? En los últimos años realmente hemos bajado, pero por otro lado, si uno ve también cuál es la inversión del gobierno a la gestión ambiental, es mucho menos del 0.5% del Producto Interno Bruto. Entonces uno dice, realmente, ¿qué es el tema ambiental para el gobierno? A pesar de que, por supuesto, igual en los planes de gobierno se menciona mucho. Y como vos decís, o sea, realmente esta administración ha impulsado proyectos que comprometen mucho, no solamente, digamos, a comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la trocha, o sea, se ofrece cosas a las comunidades, se les hace todo un gran proyecto que al final es más bien contraproducente para ellos mismos, ¿verdad? Y que además hubo mucha improvisación a la hora de ejecutarlo. Demasiada improvisación, absolutamente ninguna técnica, ¿verdad? Porque ahí realmente no hubieron proyectos de ingenieros, ¿verdad? O sea, no basta ser uno ingeniero para darse cuenta que no lo hubo, y así mismo lo manifestaron después algunos de los ministros. Pero el impacto ambiental que este proyecto, por ejemplo, causó, o sea, no pudimos evaluarlo. No obstante, ni siquiera hubo su momento en que se decía que las universidades se involucraran. Las universidades siempre hemos ofrecido el apoyo para este tipo de cosas, no lo hicieron. Igual pasó con lo de Isla Calero, o sea, habíamos ofrecido, tampoco nos involucran, a pesar de que los gobiernos mismos, los ministerios, no tienen suficiente capacidad y debería de contar con las instituciones del Estado, o sea, en este caso las universidades, no lo hacen. Si no lo hacen, uno dice, ¿por qué, verdad? Como vos decís, también hay otros proyectos que realmente comprometen mucho. Está el caso de la refinería. Y algo interesante es, si queremos ser, o sea, si hay toda una meta de carbono neutralidad para el 2021, ¿cómo es posible que se hayan aprobado proyectos, por ejemplo, el permitir la introducción de autos de segunda
¿verdad? Que al final de cuentas no conocemos bien el estado de estos autos, pero que bien sabemos que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero son los vehículos. ¿Cómo es posible que entonces permitamos, sin planificación alguna, más importación de vehículos usados, sin siquiera hacer una evaluación de la capacidad que tienen nuestras carreteras? Entonces vemos el colapso vial, que un colapso vial afecta absolutamente todo, afecta la atmósfera por las emisiones, afecta la salud de la población, afecta las carreteras mismas, ¿verdad? Que al final de cuentas son inversiones. Entonces realmente no hay una coherencia entre el discurso, entre lo que se pone en un plan de gobierno y al final de cuentas entre lo que se hace. Y eso yo creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Podemos ahora igual manera ver y comparar planes de gobierno y uno dice, andan parecido o no andan parecido, porque realmente sí se notan diferencias, pero sí realmente cuál ha sido este quehacer. Y bien nos ha demostrado en los últimos años, pongámosle no 4 años, mucho más que esta administración, la cantidad de conflictos ambientales, la cantidad más, el no cumplimiento, la no regulación en función de la normativa ambiental existente en el país. O sea, no se cumplen las leyes. Se podría decir que hasta cierto punto los gobernantes costarricenses están aspirando más a proyectar hacia afuera un discurso ambiental y recibir fondos, más allá de que preocuparse por lo que pasa en las comunidades y acá en el mismo país. Realmente es así. Acordémonos también de la administración de Óscar Arias con el plan de paz con la naturaleza. O sea, era igual o peor, ¿verdad? Entonces siempre sigue siendo como un discurso hacia afuera. Costa Rica ganó una posición a nivel internacional, digamos que entre el 25-30% del territorio nacional protegido, ¿verdad? En áreas públicas y privadas. Y esto ha servido a nuestros gobiernos para realmente darse a conocer el país. El turismo, bueno, que se pretendía buscar un tipo de desarrollo de ingresos, ¿verdad?, de divisas por el turismo sostenible, al final dejamos de lado lo sostenible, porque por ejemplo el desarrollo de inmobiliarias, el desarrollo del hotelero, ¿verdad?, en Guanacaste, ahí ya se perdió la sostenibilidad. Y esto es algo que, por ejemplo, no ha habido ningún tipo de control ni regulación por parte de nuestras administraciones de gobierno. Como te decía, no solamente que en los últimos años ha aumentado los conflictos, por ejemplo, conflictos por el agua, han sido impresionantes. La carretera San Ramón es otra cosa, o sea, que uno dice que tiene esto que ver con la parte ambiental, por supuesto que tiene que ver con la parte ambiental, porque lógicamente hacer malas concesiones, hacer malos contratos, al final de cuentas nos afectan a todos. Otros proyectos, bueno, varios de los proyectos que también quienes lo han presentado han sido principalmente promovidos por la administración pues, que tenemos actualmente en el gobierno. Es el caso, por ejemplo, de la explotación de gas, ¿verdad? De la geotermia, ¿verdad? O sea, generación de energía por geotermia en parques nacionales. Es otra cosa que, por ejemplo, el ministro René Castro ha querido casi que a la fuerza, ¿verdad?, que esto se apruebe en la Asamblea Legislativa. Sí, muy bien, Yamila, vamos a hacer de momento una pausa. Okay. El próximo bloque vamos a hablar más también pues de la agenda legislativa que hemos tenido y que se viene. Luego del corte continuamos con más acá en Era Verde. Estamos de vuelta en Era Verde. Recuerden, hoy estamos en programa en vivo. Pueden llamar al teléfono 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde para comunicarse con nosotros. Hoy estamos haciendo una proyección del tema socioambiental para los próximos 4 años de acuerdo
pues, los resultados de ayer de las elecciones nacionales. Yamilet, hablemos ahora, bueno, del caso ya de la Asamblea Legislativa. Hay, por ejemplo, un tema muy trabado que es el de la agenda del agua en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en la actual Asamblea Legislativa. ¿Cómo hacemos esa lectura por ejemplo, solo ese proyecto ya de tema ambiental está trabadísimo? Ahora, ¿cómo está el resto de proyectos y cómo inclusive van a estar en una próxima asamblea, ¿verdad? Con los que ya han quedado. Bueno, la gestión de la Asamblea Legislativa el año pasado concluyó sobre todo la Comisión de Ambiente, ¿verdad? Concluyó con un proyecto, estaban extraordinarias y continuó ahora extraordinarias, y concluyó con este proyecto presentado por el Ejecutivo, que es un proyecto de ley de aguas, tal cual lo decís. Y bueno, realmente creo que muchísima gente conoce que el proyecto de ley de aguas se ha venido construyendo hace 13 años con participación de los diferentes sectores. Se había logrado en el último tiempo un proceso muy interesante con las diferentes cámaras también, que ellos no habían querido, algunas de las cámaras no habían querido realmente sentarse a analizar y a discutir el proyecto. Se logró avances interesantes, no obstante el Ejecutivo, en este caso podemos decir que en la Casa Presidencial, varios de los ministros, principalmente doña Gloria Abraham del Ministerio de Agricultura y algunos otros, donde tomaron ese texto e hicieron modificaciones que realmente no respetan para nada lo que ha habido como consenso desde hace 13 años. Por ejemplo, la rectoría de aguas que esté en el Ministerio de Ambiente y Energía, por ejemplo, lo de las áreas de protección que actualmente existen por ley forestal, respetar estas áreas de protección. Abren inclusive hasta un portillo hacia la privatización de los servicios de agua para abastecimiento poblacional, introduciendo a las sociedades de usuarios con esta función. Entonces realmente es así yo digo que es como una violación hacia realmente lo que significa la participación ciudadana. O sea, aquí eso es una muestra más de que la participación, las posiciones de los diferentes sectores no vale. Sí, ahora tenemos una asamblea legislativa más fraccionada, bueno, de acuerdo a los resultados en este momento. A nivel ideológico, digamos, hay más representación también y hay muchas personas muy interesantes que han estado en las luchas ambientales, que ahora son electas como diputadas y diputados. ¿Qué lectura podríamos hacer entonces en ese escenario? Realmente me parece que va a ser realmente un congreso bastante interesante, ¿verdad? Como vos lo decís, o sea, no solamente por lo fraccionado que está, sino o sea, como quedó constituido, ¿verdad? La representación, más o menos también podemos decir que la actual es también bastante representativa de los diferentes partidos, ¿verdad? O ideologías. Bueno, sí, me parece que tenemos representantes muy buenos, desde Gerardo Vargas con su lucha con el Foro Emaús en contra de la expansión bananera en los años 90, Edgardo de la zona norte, por el frente, Edgardo Araya de la zona norte con su lucha contra Cruzitas, el mismo Henry Mora, también, ¿verdad? Un gran catedrático de la Universidad Nacional que tiene muy claro el panorama también de todos los atentados que han habido, ¿verdad? En contra del ambiente, bueno, y también a nivel social, y así muchos otros. Realmente considero que esta administración realmente, o sea, esta Asamblea Legislativa va a ser interesante, o sea, va a ser interesante. Yo creo que más o menos uno podría ya discernir cuáles diputados electos van a constituir la Comisión de Ambiente, y yo sí tendría fe, más bien sería casi conveniente que esta administración, y sí pediría a doña Laura retirar el proyecto de ley de aguas y esperar que venga la próxima administración, tener más tiempo. La Comisión de Ambiente el jueves que se reúne tiene 5 textos de proyecto de ley de aguas. No solo el proyecto del Ejecutivo, sino el de Iniciativa Popular,
2 presentados por el Frente Amplio y 1 presentado por el PAC. Por lo tanto, realmente amerita que los diputados tengan el tiempo de conocer, de analizar y discutir estos textos. Entonces es preferible, y creo que por respeto a todos los sectores y toda la gente que ha participado en esto, que no lo aprueben ahora, que se espera la próxima administración y que realmente ahí se haga esa discusión y ese análisis, ojalá con participación de todos los sectores. Creo que también los resultados de estas elecciones, o sea, el mismo hecho de que hubiese tanto, ¿verdad?, multipartidos en las elecciones, es una muestra que realmente nuestra población es otra. Nuestra población realmente quiere ser partícipe de las decisiones en los diferentes campos de este país. En ese sentido, se debe tener ese respeto, se debe ser inclusivo y además permitir esa participación para la toma de decisiones. Bien, vamos a hacer entonces la segunda pausa del programa. Luego del corte continuamos acá en Era Verde. Estamos de vuelta en Era Verde, hoy hablando sobre las proyecciones socioambientales que podemos hacer a partir de las elecciones realizadas ayer, las elecciones nacionales. Recuerden que es programa en vivo, así que pueden llamar al 25 11 15 15 o por medio del Facebook de Era Verde para comunicarse con nosotros. Yamilet, ya tenemos una pregunta de Joaquín Quiroz de San Rafael de Heredia. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que, a pesar de las barbaridades que ha hecho Liberación Nacional en estos 4 años, ayer el pueblo no decidiera sacarlo del poder? Bueno, realmente ha habido mucha tradición en este país, o sea, una tradición de realmente un bipartidismo, ¿verdad? Y esto todavía Liberación Nacional sigue siendo y calando mucho en mucho, no solamente de las señoras y señores mayores, sino también en los hijos, ¿verdad? O sea, viene una tradición de familia de ser liberacionista, ¿verdad? Eso es una. La otra es que realmente de todo el aparato económico que ha tenido Liberación Nacional, como lo tuvo el Movimiento Libertario, jamás se puede comparar al de los otros partidos, ¿verdad?, que han tenido, digamos, o han sido, digamos, minoritarios, digamos, en el sentido, ¿verdad?, de que lógicamente antes no tenían mayoría. Por lo tanto, uno no puede comparar, digamos. A mí me encantaría ver una cifra que no la ha sacado ningún medio todavía, realmente cuánto han sido los gastos con respecto a los votantes, ¿verdad? O sea, cuánto gastó el Movimiento Libertario con respecto a los votantes que tuvo y cuánto igualmente Liberación Nacional. O sea, y por ejemplo, en las provincias costeras, ¿verdad?, que bien vimos que Liberación Nacional ganó, realmente han tenido por muchísimos años, lógicamente, gente ahí hasta financiada para, lógicamente, hacer pues campaña, ¿verdad? Cosa que los partidos pequeños no han tenido esa capacidad. Lo que se decía mucho en redes sociales es que no se veía, por ejemplo, tanta participación de los liberacionistas, no se veían tantas banderas, calcomanías, ¿verdad?, en la calle. Y sin embargo, a final de cuentas, el día de las elecciones sí aparecen. Sí. Bueno, pero si lo vemos, por ejemplo, en todos los cantones, ¿verdad?, de todas las provincias, ¿verdad?, de la GAM, ¿verdad?, Cartago, que igualmente siempre fue muy liberacionista, el Valle, bueno, el San José, Heredia, La Alajuela, se ganaron, o sea, ganó el Partido Acción Ciudadana. Si uno ve también los cantones tanto de la provincia de Limón como de Punta Arenas, el abstencionismo fue muy alto, sumamente alto. Y bueno, sí, ganó. A mí a veces me cuesta mucho entender cómo, sobre todo donde ha habido mayor pobreza, cómo la gente, a pesar de que no ve realmente que haya un apoyo hacia ellos, realmente un apoyo en el crecimiento, ¿verdad?, económico, en infraestructura, la gente sigue todavía pensando que las administraciones que han estado gobernando son los que los van a sacar de la pobreza. Eso es difícil de entender,
Pero bueno, eso es parte, yo no soy politóloga, ¿verdad? Pero digo, claro. es parte de lo que hemos visto, de lo que ha visto uno toda la vida, ¿verdad? Sí. Es difícil ver esto, porque como la gente no busca nuevas alternativas que son inclusive mucho más sociales, ¿verdad? Y no tanto de búsqueda de soluciones económicas que creen que eso es lo que va a sacar de la pobreza, que no ha sido así, ¿verdad? Sí, tenemos una pregunta de Luis Villalobos de San José, que si se podría ampliar un poco de la perspectiva de las nuevas políticas ambientales también relacionadas con el tema de salud. Bueno, por lo menos de los dos partidos que van ahora en la segunda contienda, ¿verdad? Yo puedo decir claramente que el Partido Acción Ciudadana sí incorporó dentro de su plan de gobierno todo lo que significa la relación de salud y ambiente, o sea, una perspectiva mucho más amplia, en el sentido, por ejemplo, la salud no vista como una curación, sino más bien como todo el componente ambiental, todo lo que son todas las variables ambientales realmente tienen un impacto directo sobre la salud de las personas. Un poco lo que comentaba antes con lo de la carretera, ¿verdad? O sea, realmente no podemos decir que el ambiente está a un lado y la salud en el otro. O sea, no, las determinantes ambientales afectan directamente la salud de la población. Y en ese sentido, el Partido Acción Ciudadana sí logró incorporar esta perspectiva, que es una perspectiva muy, yo puedo decir, muy de avanzada. O sea, no es algo de los últimos tiempos, pero nunca hemos visto pues un plan donde realmente esto se incorpora, ¿verdad? Sino que se ve la salud casi como la Caja Costarricense del Seguro Social. Y también tristemente, eso es otra cosa que yo decía, sí, el tema ambiental uno no ve que haya salido unos debates, pero no ha salido unos debates no necesariamente porque los mismos, excepto realmente José María Villalta, que hizo una pregunta específicamente a Guevara con relación al agua, por ejemplo, no hubo nadie más que la hizo. Y no hubo un solo periodista en ninguno de los debates que realmente sacara la temática ambiental como una pregunta, cuando la temática ambiental, o sea, el ambiente debe ser realmente un tema, es un tema de desarrollo, es un tema que tiene que ver con la economía, es un tema que tiene que ver con la salud y es un tema que tiene que ver con todo lo que es el aspecto social, ¿verdad? Inclusive se me viene a la mente, por ejemplo, el caso del cianuro en Bagaces y en Cañas. En toda la zona norte, sí. ¿Verdad? Exactamente. Que ese también es un tema que no depende exclusivamente de la presidencia o del gobierno, sino también de instituciones gubernamentales como el AIAC, Ministerio de Salud, MINAE, CETENA, SENARA. ¿Cómo se vislumbra también el trabajo de esas instituciones gubernamentales de acuerdo a los partidos que ahorita podrían acceder a la presidencia? Pues es interesante lo que me preguntas, porque en realidad es un tema, el tema del cianuro es un tema natural, o sea, es una contaminación que más bien proviene de estructura geológica del suelo, del subsuelo que tienen estas zonas, ¿verdad? No es algo que viene de cultivo, por ejemplo, de cultivos o monocultivos, que en otros casos sí hemos visto, por ejemplo, con el caso de la piña, ¿verdad? En el Caribe. Sin embargo, el por qué posiblemente estas poblaciones consumieron agua por meses o por años sin que nadie se diera cuenta, sino porque un grupo local se dio cuenta y lo denunció, esto es algo que no debe suceder. O sea, debemos de tener un monitoreo mucho más continuo. Ahora, ¿por qué la IA no hace un monitoreo mucho más continuo, por ejemplo, de los acueductos comunales? Bueno, lógicamente porque no tiene suficiente capacidad económica. ¿Y por qué no tiene suficiente capacidad económica? Porque el Estado no se lo da. Entonces ahí volvemos a verlo de la parte de cuánto realmente las administraciones de gobierno le dan en presupuesto a las instituciones. Una institución como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es de las instituciones que en estos momentos está en crisis. Y está en crisis porque realmente no tiene suficiente capacidad económica. Y es una de las instituciones pilares de nuestro país, que más bien ha sido también un baluarte, decir, tenemos tanto, ¿verdad?, 98% de abastecimiento a las poblaciones, pero sin embargo hemos venido viendo que se viene retrocediendo
en la atención a los acueductos comunales, inclusive en el permitir la participación de los acueductos comunales también. Y esto es algo que hay que fortalecer definitivamente. Sí, muy bien. Muchas gracias, Yamilet, por haber venido el día de hoy y compartir gusto, también su visión, que no es algo fácil también, ¿verdad? Proyectar los temas socioambientales a futuro, pero que usted lo ha hecho de manera muy bien el día de hoy. Muchas gracias, Nelson, más bien, y por haberme permitido estar aquí con vos y con todos los que nos están mirando. Bien, Gracias. ustedes en casa, muchas gracias por haber participado. Sigan con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.